Buenas tardes, mi nombre es Carmen Muñoz. El día de hoy hablaremos sobre gasto público. Los financieros, materiales y humanos con los cuales cuenta el Estado a manera de impuestos para el cubrimiento de la seguridad social, en los que llegan tanto impuesto local como impuesto nacional. De ellos llega una ganancia a las empresas, llegan regalías para los ingresos del gobierno. Tenemos los principios de gasto público, principio de gasto mínimo, el principio de mínima intervención, el principio de máxima ocupación, el principio de máximo beneficio. El principio de gasto mínimo afirma que el gobierno debe gastar lo mínimo posible sin descuidar la prestación de seguridad a los ciudadanos, o sea, el gasto nacional en cuanto a fuerzas militares. El principio de mínima interferencia con la iniciativa privada quiere decir que las empresas del Estado no intervienen en los que intervienen las entidades privadas. El principio de máximo beneficio. El máximo beneficio colectivo es que cada peso que se gaste debe tener una utilidad marginal mayor a la en la cual se invirtió. El principio de máxima ocupación quiere decir que el Estado debe garantizar elevando el nivel de empleo para bajar el déficit de oferta laboral. El gasto público, según el otro autor, se divide en los gastos de menor costo, en el gasto de apreciación monetaria, en el gasto de incentivos para la adquisición gubernamental, principios y mejoras de curso de toma de decisión. El primero es el menor costo. Los gastos de todo objeto deben llevar a cabo hasta el punto en el que la utilidad que se haya gastado sea mayor o menor al peso del costo. El principio de buscar soluciones al menor costo se basa en la idea de buscar las soluciones al problema a menor costo, pero sin que esto influya en el aspecto social. El principio de apreciación monetaria de los servicios públicos quiere decir que el Estado suministra los servicios básicos, pero eso no quiere decir que de forma gratuita para que no exista un despilfarro. El principio sobre contratos e incentivos gubernamentales es que el proveedor del gobierno ofrece planes ventajosos de crédito para poder otorgar los contratos gubernamentales. El principio relativo ante mejoras de curso en tomas de decisiones, a pesar de que nuestro gobierno está con su rama ejecutiva, da decisiones a secretarías, a ministerios gubernamentales y no intergubernamentales para toma de decisión. El gasto público es uno de los elementos más importantes dentro de la economía del país, ya que puede ser el causante de fenómenos como la inflación o devaluación de la moneda, y permite, a través de su orientación, la solución a los problemas más urgentes de la comunidad, como son servicios públicos, salud, recreación, entre otros. La clasificación del gasto público. El primero son los gastos corrientes, que son los gastos de consumo, producción y renta, otorgados en el sistema económico para financiar gastos y características. Los gastos de capital son los gastos destinados a la inversión real, a las transferencias de capital y se efectúan con un propósito en el sistema económico. Los gastos directos son los gastos como los sueldos, salarios, pago de adquisición de muebles, pero no de inmuebles, del gasto del capital.
Los gastos indirectos o de transferencias son los gastos como por ejemplo los subsidios, o sea, son las transferencias monetarias a instituciones públicas o privadas. Los gastos de consumo se encuentran aquellas cantidades de dinero destinadas a las operaciones más básicas del Estado, como son gastos en salarios de funcionarios o prestación de servicios y servicios públicos. Tenemos los gastos de inversión, que son los que se manejan a nivel determinado de producción necesaria para inversión proporcional. Y los gastos efectivos, que son los que significan una salida de recursos monetarios, que a diferencia de los virtuales solamente son asientos contables. Según la Oficina Nacional de Presupuesto, el gasto público se clasifica en gasto de capital. Este se refiere a las erogaciones que incrementa el patrimonio público e incluye el gasto de inversión que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios. Este tipo de gasto incluye las erogaciones necesarias para que las instituciones del gobierno proporcionen servicios públicos de salud, educación, entre otros, para cubrir el pago de las pensiones y los subsidios destinados a elevar el bienestar de la población de menores ingresos. Debemos saber que existen varios tipos de gastos. Dentro del gasto público se encuentran las inversiones, gasto en el funcionamiento del Estado y los gastos destinados a la deuda, tanto interna como externa. Esto al pago de intereses y a la amortización de capital. Gastos que cubren el servicio de la deuda. Comprende tanto el pago o abono de la deuda pública externa o interna. Este tipo de gastos están integrados por las amortizaciones y pagos de capital, intereses, comisiones y gastos, originados por operaciones de crédito público. Gastos de funcionamiento son los que garantizan el funcionamiento y la marcha del aparato estatal. Entre ellos se encuentran los gastos de personal necesarios para el pago de la burocracia estatal, los gastos generales necesarios para adquirir dotaciones y que el Estado pueda funcionar, las transferencias y los gastos de operación. Gastos de inversión son los gastos destinados al aumento del patrimonio público, tales como obras de infraestructura y también los gastos en inversión social que hacen parte del llamado gasto público social, tales como agua potable, acueducto y alcantarillado. Transferencias y subvenciones. Una transferencia o subvención es un pago sin contraprestación directa. Las primeras las reciben las personas físicas, por ejemplo, las prestaciones por desempleo o las pensiones, y las segundas las empresas, como las que se obtienen por la contratación de trabajadores. La atribución de la administración de los gastos públicos lo tiene la Hacienda Pública. Esta gestión se lleva a cabo en 3 fases que son la obtención de los recursos producto de los ingresos públicos, la administración e inversión de los recursos y la satisfacción de las necesidades colectivas. Tenemos la clasificación de bienes. En la parte del Estado tenemos la plataforma de SECOP 1, que era en su momento la plataforma de contratación, pero era una manera de presentación presencial. En él tenemos la Convención de Productos y Servicios, que son la A, que es el material vivo y vegetal, el B, que son la materia prima, el C, que es maquinaria, equipo y vehículos, el D, que compone los suministros, componentes y suministros, L, que son los productos de uso final, el F, los servicios, el G, que son terrenos, edificios, estructuras y vías. Tenemos la plataforma de SECOP 2, que es la plataforma de contratación del Estado, pero ya de una manera virtual. Colombia Compra Eficiente pone al servicio del sistema de compra pública las siguientes herramientas. Tienda virtual del Estado colombiano. SECOP 2. Síntesis. Manuales, guías y documentos tipo. En el 2015, Colombia lanzó el SECOP 2, la nueva versión del SECOP que pasa de la simple publicidad a una plataforma transaccional. El SECOP 2 permite a compradores y proveedores realizar todo el proceso de contratación en línea
y al público en general consultar en línea la actividad contractual de las entidades estatales. Así, el proceso de contratación gana en transparencia. Compradores, proveedores y público en general pueden hacer seguimiento a las fases del proceso de contratación desde el inicio hasta el cierre. El SECOP 2 asegura la trazabilidad y la transparencia de la gestión contractual. En el SECOP 2, los proveedores son activos, pues deben registrarse y tener interacción con las entidades estatales a través del sistema. Pueden solicitar informes sobre los procesos que les interesa y para esto cuentan con el clasificador de bienes y servicios. El proveedor registrado en el SECOP 2 es responsable de actualizar su información relevante, como por ejemplo su experiencia. También pueden presentar sus observaciones en los procesos de contratación y sus ofertas en línea. Los informes y la correspondencia generada durante la ejecución del contrato pueden enviarla en línea, formando así un expediente digital del proceso de contratación. Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general pueden consultar el SECOP 2 sin necesidad de registro, pues tienen acceso a los procesos de contratación y sus documentos en la opción de búsqueda pública. Para facilitar los procesos de contratación, Colombia Compra Eficiente ofrece los manuales, guías y documentos tipo a los partícipes del sistema de compra pública. Colombia Compra Eficiente pone a disposición la mesa de servicio a la cual puede comunicarse para consultar y buscar apoyo sobre el uso de las diferentes herramientas. Línea en Bogotá, 745-6788. Línea nacional gratuita, 018.000 520808. Correo electrónico, chat en línea y canal web PQRS. La contratación pública en Colombia es fácil, ágil y segura. Colombia Compra Eficiente. Vamos a hablar de un tema fascinante, los impuestos. Hay una nueva reforma tributaria en Colombia, siguiendo la tradición de hacer una cada año y medio. Y más allá de los detalles, a todos nos convendría entender un poco mejor el panorama general. ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Por qué es un tema tan polémico? Pues bien, comencemos desde el principio. Todo lo que hace el Estado cuesta dinero. No importa si estamos hablando de construir un parque u ofrecer educación pública, el hecho es que el Estado necesita recursos para funcionar. Nosotros, los ciudadanos, financiamos al Estado a través de impuestos y eso nos permite disfrutar los beneficios de iniciativas a gran escala. Algunos hacen aportes grandes y otros hacen aportes pequeños. ¿Se entiende? Bueno, porque la cosa se complica. En teoría, las acciones del Estado benefician directa o indirectamente a los ciudadanos y no debería molestarnos pagar impuestos, pero no nos digamos mentiras. Como su nombre lo indica, los impuestos son una imposición. Si nos gustara financiar al Estado, todo ese dinero se podría recoger a punta de donaciones. Algunos dirán que los ciudadanos no vemos más allá de nuestras narices. Otros dirán que el Estado no genera confianza cuando de utilizar los recursos públicos se trata. Pero lo cierto es que el Estado y los ciudadanos juegan al gato y al ratón apenas se menciona este tema. Por otro lado, la economía es un sistema dinámico. Eso quiere decir que pequeños cambios pueden causar consecuencias enormes porque el sistema es muy sensible. Es la historia de la mariposa que aletea y el huracán que aparece al otro lado del mundo. Pero en términos de la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, todo está conectado y es muy difícil alterar una cosa sin alterar muchas. Cuando uno junta ambos factores, resulta que los impuestos tienen efectos secundarios. Pueden marchitar el desarrollo económico de un país porque le quitan capacidad de gasto a los ciudadanos y porque desincentivan las actividades que están sujetas a impuestos. Ahora bien, como el Estado invierte los recursos que recauda de muchas formas, es posible que el resultado final sea favorable.